brevemente algunos puntos que quería resaltar. El primero, lo de los servicios ecosistémicos urbanos, que es lo que nosotros estamos buscando. Lo que hemos notado que en Ciudad de la Costa faltan muchos árboles, hay muchos espacios públicos grandes y bueno, el arbolado en general es escaso y tenemos ese problema, que si no tenemos árboles, si no tenemos vegetación en los espacios públicos, perdemos muchos servicios. Y quería, los más comunes, son muchos, creo que Victoria tiene el libro ahí de Canelones Arbolado. Ahí cuenta muy bien todos estos servicios ecosistémicos urbanos y los detalla bastante. Pero bueno, los más comunes son sombra, que es bastante fácil de entender porque un árbol es importante en ese sentido. Calidad del aire, a veces nos olvidamos, pero los lugares con muchos árboles tienen mejor calidad de aire y bueno, y eso se aprecia. Bueno, mismo no es acá en la costa, pero comentaban en un trabajo del Jardín Botánico, la gente cómo apreciaba el hecho simplemente de ir a estar rodeado de vegetación, de árboles, de aire más fresco. Y bueno, entonces tener muchos espacios con esas características genera beneficios asociados a estos servicios ecosistémicos. También lo que son menor variación de temperaturas, seguramente hayan visto algunas imágenes, pero lo que son espacios públicos o mismo el arbolado alrededor de las carreteras genera una variación de temperatura mucho menor. Entonces cuando hace mucho calor está más fresco y al revés. Y bueno, que justo hay un capítulo en el libro que habla específicamente de eso, de lo que es el secuestro de carbono, que capaz que es más difícil de verlo directamente como estos otros puntos, pero bueno, todo lo que es asociado al cambio climático, bueno, la manera más barata y más fácil que tenemos hoy en día para tratar de revertir las concentraciones de carbono de la atmósfera son plantando árboles. Entonces va muy asociado todo este proyecto a lo que es el secuestro de carbono. ¿Sí? Además, damos un segundo paso en el proyecto y ahora les cuento los más importantes de por qué solamente usamos plantas nativas del Uruguay. Porque muchas veces, la parte de plantar árboles la entendemos fácil, pero ¿por qué nos limitamos a las plantas nativas? A veces es más difícil. Y muy esquemáticamente, los puntos más importantes. Primero, lo que es la interacción con fauna nativa. No sé si a alguno se le ocurre algo, capaz que no es tan fácil. Los pájaros. Los pájaros. Las abejas. Aparte usted dice, las plantas nativas no están acostumbradas a nuestro clima. Claro, exactamente. O sea, son miles de años de coevolución entre la fauna y la flora. Si nosotros traemos plantas de otros lados, capaz que la fauna que tenemos acá no se va a adaptar a los árboles nuestros. Y creo que el ejemplo como más claro y más representativo es esta mariposa, que se le llama mariposa de la coronilla, no sé si la conocen. Vive solamente en unos pocos árboles y por eso se llama mariposa de la coronilla. Aparece, es una mariposa blanca, enorme, hermosa, y tiene unas orugas rojas peludas que no son urticantes. Y bueno, y aparece en ese tipo de árboles, muy específicos. Si nosotros no tenemos esos árboles, no vamos a tener esta mariposa. Hay otros ejemplos, como el del zorro de monte, capaz que lo conocen, que dispersa los frutos de cutiá, comiéndoselos. Son como muchos ejemplos que están buenos. Este me parece como el más gráfico, porque si no están en esos árboles, directamente no lo encontramos. Lo segundo que está bueno destacar, que evitamos invasiones. Esa es como a veces como la más difícil popularmente de hablar, porque bueno, si nosotros plantamos nativas en Uruguay, no vamos a estar en este problema de las plantas invasoras. Y acá traigo dos fotos, capaz no se ven muy bien, no sé si llegan a identificar cuáles son. Esta seguro que sí. Es la acacia, pero es la acacia longifolia que se encuentra toda la costa de acá de Ciudad de la Costa. Y bueno, y es la primera invasora de la costa, no es nativa,
a veces la vemos y queremos conservarla, pero en realidad está desplazando todas las plantas y fijando unas de una forma que no es sostenible. Entonces es una invasora muy importante en la región. Y me pareció interesante traer este también, porque es la peor invasora del Uruguay. No sé si la conocen. No se ve bien en la foto por el tema de la luz, pero es un ligustro. Ligustro. Que lo ven por todos lados también porque se usan cercos en jardines. Claro, crece rápido, crece muy frondoso, tiene una hoja súper linda y se suele usar por eso. Pero en definitiva es por lejos la peor invasora de Uruguay y bueno, está bueno tratar de revertir esa situación. Tercer punto, conocer un poco más de nuestras plantas, porque nosotros somos uruguayos y las plantas uruguayas a veces son las que menos conocemos más de afuera que no las de acá. Y tenemos un potencial increíble en muchísimas cosas, tanto aromáticas, florales o frutales. Y traje 4 ejemplos bastante interesantes. Estos están todos en la lista que queremos cantar en Exposición de la Costa. Este capaz que se ve bien, un brumericho rojo, que tiene una flor espectacular, es realmente muy lindo. Como ornamental floral también traje esta, pero es un fruto comestible también. No se ve tan linda en la foto, pero si no ven en la compu es una flor hermosa. ¿Lo ubican ese? No, yo. Sí, es el guayabo, sí, el guayabo del país. La flor es espectacular, es súper grande, súper vistosa. Como dato interesante, los pétalos también son comestibles, son súper dulces, es muy rico. Y bueno, después da el fruto del guayabo del país, que es más o menos así, verde. Y bueno, y aparte es la única cultivada también en Uruguay, así con variedades cultivables, que ya hay productores produciendo guayabo del país. Y esta foto, también asociado a eso de conocer más y valorar más y darle un poco de corte a nuestras plantas. No se llega a ver bien ahí. Palmera. Sí, es una palmera, es una motiá. Pero si llegan a ver bien, en toda esa parte, fue una foto muy linda de sacar porque está todo lleno de frutos. Es un fruto realmente rico, ahí cerca del cian, la foto. Y la gente no lo come, o sea, se pudren ahí los frutos y es un potencial gastronómico que tenemos ahí que no lo valoramos. Y después este último, el aras amarillo. Y último punto, conocer nuestras raíces asociado a las plantas uruguayas y dejar de ver nuestras plantas como leña o como yuyos molestos. A veces tenemos como esa tendencia y está bueno empezar a revertir esa visión. Y por eso también fue que le pusimos Proyecto Canelón. Este árbol, que es el canelón, es el que le da el nombre al departamento y la mayoría de los canarios no conocen cuál es el canelón. Entonces tratar de poner un canelón por lo menos en cada uno de los espacios y empezar a valorar un poco no solamente el nombre del departamento asociado a nuestras raíces, sino toda esa evolución que venimos teniendo con las plantas. Hay infinitos ejemplos. A mí siempre me gusta nombrar el de nosotros abrimos la canilla y sale agua dulce, potable, y en otros países eso es impensable. Y bueno, todo eso está asociado a la red hidrográfica que tenemos, todas las plantas nativas que están alrededor de los ríos y arroyos que filtran el agua, que permiten que los cursos no se contaminen. Entonces, bueno, es una asociación bastante grande en ese sentido. No sé si hay algún comentario de eso. Y ahora, que un resumencito, también contando y vinculando a la charla de Vivi. Nosotros vamos a usar plantas nativas, ¿sí? Y son rústicas y están adaptadas a nuestro clima, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Y eso está bueno entenderlo. Lo primero, no seguimos la sucesión vegetal, es decir, las plantas nativas viven en un monte o en una pradera con ciertas características. Nosotros ahora lo estamos llevando a una plaza, a un espacio público con otros usos que no son los naturales. Ahora voy un poco más a este punto.
Pero además de eso, Uruguay es diverso en suelos y en tipos de ecosistemas. Es decir, nosotros ahora vamos a estar plantando en suelos más arenosos. Capaz que otras plantas son un poco más adaptadas a otros ecosistemas con otro tipo de suelos. Y bueno, que son arenosos y pobres en materia orgánica, también asociado a eso. Que no se ve. Pero el último punto, que estamos trabajando en zonas urbanizadas, ¿sí? ¿Por qué quería hacer esta lista? Porque no es plantar un árbol nativo y que mágicamente va a crecer hermoso y sin problemas, porque lo estamos sacando del lugar natural. Entonces hay que cuidar, ¿sí? Por eso después vamos a ver todas las técnicas de plantación y desmitificar un poco también eso de que los árboles nativos que crecen lento, no todos crecen lentos, hay que darles el cuidado adecuado. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Martín Valendelli, soy el director de Espacio Público de la Intendencia de Canelones. Nosotros estamos acá a raíz de un proyecto que presentó la Comisión Fomento de San Aguilar, se llama Proyecto Canelón, un proyecto que tiene como objetivo un objetivo bastante ambicioso que hemos trabajado ya, esta es la segunda instancia, que es la de plantar 1000 nativos en Ciudad de la Costa. Es un proyecto que, como les decía, lo originó la Comisión Fomento de San Aguilar, luego invitó a la Intendencia y al municipio de Ciudad de la Costa, y la idea es que participen todos los vecinos a lo largo y a lo ancho de toda la Ciudad de la Costa. Es un proyecto que no se quedó obviamente en San Aguilar, donde trabaja la Comisión, sino que tuvo la amplitud para llevarlo a toda la Ciudad de la Costa. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es una propuesta. Nosotros vamos a estar trabajando sobre 4 espacios en esta zona. Esta zona, la Dirección de Espacios Públicos divide Ciudad de la Costa en 4 zonas. La zona 1, que es del Arroyo Pando hasta Pérez Butler, de Pérez Butler hasta Marqués Castro de la 2, y de Marqués Castro en adelante hasta, no me acuerdo cuál era el límite, es la 3. Costa Urbana. Hasta Costa Urbana, Aerosur. Hasta Aerosur. Y ahí hasta el límite de Montevideo, hasta el Arroyo Carrasco, es la zona 4. Hasta Racine. Hasta Racine, después Paso Carrasco. De Racine para allá Paso Carrasco. Vamos a estar trabajando en la zona 3, que es esta, en 4 espacios públicos. El que tenemos aquí enfrente, que es el cantero de James Summer, pero no todo en James Summer. Vamos a estar trabajando de la esquina esta siguiente para allá, creo que William, la chiquita gordita que viene de Portugalia, hacia allá, porque aquí el otro día estuvimos recorriendo y nos dimos cuenta que tiene una línea de gas y que además tiene una línea de desagüe de pluviales muy superficial, entonces no vamos a estar pudiendo tratar nada. Vamos a estar trabajando en esa zona, en esta vamos a estar trabajando en el espacio que está en la calle Mar de Ajó, ahí donde hay unas viviendas, que hay un lago de contención de pluviales, ustedes habrán visto. Luego en el espacio de Parkway, un espacio enorme, una especie de cantero ancho al medio, y luego del lado norte en una plaza que se llama Emilio Frugol, que está en la calle 50 y la 32. Estos son los canteros de acá enfrente. Tenemos el espacio 1, que vamos a estar trabajando. Luego tenemos el chiquitito, pero ahí pueden ver el bosque verde ahí del lago. Y este es el espacio que se va a forestar alrededor. Este es el Parkway. Y esta es la plaza que yo les decía al lado norte, que queda ahí cerca del Hípico. La 50 y la 39. La 50 y la 39. Te dije la 32 y la 39. ¿La conocen ustedes? ¿Son de ahí? Vamos al espacio 1, que es el cantero central. Son 4 tramos. Este primero es el que yo les decía, que viene de Marqués Castro. Aquí no lo vamos a estar trabajando. Vamos a estar en el tramo 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí hay una zona que no tiene cantero central. Algunas consideraciones que tiene este lugar, bueno, que es una vía de circulación vehicular, obviamente tiene presencia de alumbrado público al centro, al eje del cantero. Eso implica que tiene que ser regulado a cierta altura. En este tramo que les decía recién no vamos a plantar porque además tiene evacuación de pluviales, pero en todo el tramo tiene una línea de gas, un gasoducto que está hacia un lado, sobre uno de los márgenes, que vamos a tener que tener cuidado de dónde plantamos. Este proyecto lo diseñó la paisajista Mariana Talento, que fue la que lo envió, y tuvo en especial consideración por eso, porque planteamos que tenía una línea de gas, que tenía que tener mucho cuidado con eso.
ya existe, en algunos tramos ya existe vegetación, en algunos casos hay vegetación de altura, existen algunos eucaliptus, existen palmeras, fénix, existe plantación en un tramo de algunas pindó, que son de baja altura, y algo de arbustivas. La idea es considerar lo que ya existe, lo vamos a estar manteniendo, tal vez haya que mover algunas pindó que están plantadas sobre la línea de gas, que son chiquititas, por suerte son chiquitas y se pueden cambiar, pero vamos a tener que estar cambiando, porque están justo encima de la línea de gas. El vecino la plantó con toda la buena intención, pero justo arriba de la línea de gas, así que la vamos a tener que estar cambiando. No le voy a leer todo esto porque en realidad sería, le voy a atomizar, vamos a lo sintético. Ahí es una síntesis, lo que hace Mariana, la paisajista, hizo un resumen del porqué, de su evaluación, de qué árboles plantar. Este es el tramo 1, sobre el tramo 1, el lado de ahí. Ella plantea una zona de palmera butiá, encabezando los canteros en ambas partes, en la punta aquí y aquí, una plantación de butiá. Luego plantea una alineación de árboles al centro con pequeños rodales que se conforman, o sea, tiene estos que ustedes ven un poquito más grandes, marca una alineación al eje del cantero y tiene cada tanto algunos rodales de árboles un poquito más chicos. Que son rodales de arbustos, comestibles y ornamentales. Ahí se busca diversificar un poco el espacio. La idea es que existan de cierta manera algunos árboles que marquen la línea central del eje del cantero, marcando un poco la perspectiva, pero cada tanto tiene algunos rodales de árboles o arbustos comestibles. ¿Qué especies vegetales se plantean para ahí? Bueno, la butiá, como les decía, encabezando el cantero en ambas puntas. Ustedes la conocen, la butiá es una palmera nativa, le da frutos, las características están ahí, ya las conocemos. El espinillo también como marcando, sería la que marcaría esa linealidad que le decíamos en la parte de árboles, que marcarían un poco la linealidad, o sea que sea una línea de espinillos. Y después tendríamos plumerillo rojo, arazá, pitanga, guayabo del país. Esos son los que compondrían la linealidad, estaría marcada especialmente por el espinillo, y luego todos los demás formarían pequeños rodales a lo largo del cantero. Esa es la propuesta para el tramo 1. ¿Alguna consulta? ¿Claro? ¿Va quedando claro? ¿Se lo imaginan? Sabemos que conocen los ejemplares. Bien. Ahora vamos al tramo 2. Ahí se plantea también en las puntas una butiá, encabezando el cantero, una alineación de árboles al centro también, y rodales de arbustos de la misma lógica, ¿no?, que mantiene el uso para el otro cantero. Las especies vegetales, la butiá también en ambas puntas, el espinillo, canelón, hay espacio ahí como para plantar algún canelón, que es lo que decía Camilo, que es importante también tener en cuenta el canelón como una especie que además de ser nativa identifica el departamento. Plumerillo rojo, perdón, la anterior era plumerillo rosa. Plumerillo rojo. Y estas son las que estarían planteadas con la misma lógica del anterior cantero, o sea, marcar las ambas puntas con butiá, una linealidad con los espinillos y rodales de pequeña, de algo un poco más bajo, de menor corte. Y ahora pasamos al tramo 3, que también la lógica es la misma. Ahí existen una coexistencia ya de eucaliptus y una fénix, si no me equivoco, que es esa que está ahí, es una fénix, una palmera fénix canadiense, y esto creo que son unas líneas de eucaliptus que están aquí, sí, y hay una acacia por acá, que la idea es mantenerla. Una cosa importante es eso que mostraba recién Victoria, ese librito que tiene ahí, que es el árbol, se llama Canelón desarbolado, en realidad es la ordenanza departamental de arbolado. Ahí está concentrada toda la ordenanza en un formato más amigable para que todo el mundo la pueda leer, porque además trae
gráficos, dibujos que muestran cuáles son las especies que se pueden plantar, cuáles no, qué características tienen las que se pueden plantar, si son de hoja caduca, si tienen frutales, si tienen frutos, etc. El día de la plantación, que ahora después lo vamos a estar explicando un poco cuál es el día de la plantación que vamos a estar trabajando acá y que le estamos invitando a todos, por eso la idea es que ustedes participen, para que después nos puedan dar una mano en mantener ese arbolado que vamos a estar plantando. El día que vengan a la plantación, todos los que vengan les vamos a dar un librito de eso, ¿no? Que participen. Lo hacemos como manera de incentivar a ver. Comenten ideas además. O las especies vegetales que se plantan también en la UTIA. Nosotros entendemos que todo el cantero de esta avenida es importante mantener una cierta lógica que represente a la calle, ¿no? Que cuando uno llega a James Summer pueda identificar la vegetación, la identifique y la caracterice. No hacer un popurrí tan grande o un criterio diferente en cada cantero, sino que uno vea una cierta homogeneidad. Bueno, como decía, la butiá en ambas puntas, después el espinillo, que marcaría más la linealidad, y después rodales de frutales como la pitanga, que ya hemos planteado en los anteriores canteros, guayabo del país, arazá, la mimosa, chica de monte, rama negra. ¿Conocen más o menos estas especies? Son todas nativas, capaz de caminar. Yo no soy experto en vegetación, el que sabe acá es Camilo. Esa es la propuesta para el tramo 3. Y el tramo 4, que mantiene también la misma lógica, también tiene unas preexistencias de eucaliptus y acacias y algunas arbustivas. Hay mucho aloe también. Y bueno, la propuesta es la butiá, encabezando los canteros, espinillo y luego unos rodales, palo de fierro. Los dejo un poquito para que ustedes puedan verlo, ¿no? ¿Lo conocen? Tratamos de buscar que sean los rodales que sean de baja altura, por el tema del cableado, que además tengan colorido en lo posible, o sea, que en cierta manera puedan dar un poco de color a todo el cantero, que no sea solo, que tengan florales vistosas. Esta es la propuesta para lo que es el cantero de James Summer. En esos 4 tramos que se van a estar forestando, con esa lógica que les comentaba recién, y en base a estas especies que se plantearon ahora. Ahora pasaríamos al otro espacio. Me gustaría que de repente tenemos unos minutos para si ustedes tienen una idea, una duda, alguna consulta para este tramo. ¿Les parece bien? Porque en realidad, ¿quiénes son vecinos aquí del entorno de aquí? Y yo vivo en Summer y La Salud. En La Salud y Summer, mejor dicho. Ahí está. Donde termina Summer casi. Sí, vivo sobre La Salud, frente a la Española. Yo vivo donde no se va a plantar. Sí, yo también vivo ahí. Ni siquiera la... Bueno, podemos ver después una arbustiva más chiquita, ¿no? Lo que pasa es que ahí, ¿qué pasa? Cuando llegamos nos dimos cuenta de que había una línea de gas, porque están los mojones, ¿no? Entonces llamamos a la gente de macroproyectos para preguntar, porque nos dijeron los vecinos también que además corría por el centro un caño de desagüe. Y entonces llamamos a la gente de macroproyecto, que es la gente que estuvo trabajando en esto, que es la oficina ahí en la Rambla, y nos informó, nos pasó el plano de cotas de Sanpeado, de esos caños, y la parte más profunda de la cota del caño que desagua los fluviales, que va por el eje, termina ahí en Márquez Castro a 1 metro. Quiere decir que donde arranca más superficial de 1 metro, o sea, va subiendo hacia acá y baja hacia Márquez Castro. O sea que ya aquí va a tener mucho menos de 1 metro de profundidad acá en Villa. Por lo tanto, árboles y no podemos plantar, y tenemos la línea de gas al lado. Entonces, bueno, decidimos por ahora dejarlo ahí, pero podemos ver más adelante plantar algunas arbustivas. Capaz que algunas arbustivas se pueden plantar. Bueno, como ustedes vieron, esa no tiene nada porque cuando se hizo la canalización se sacó todo. Si no hay dudas ni nada de consulta ni propuesta. Martín, te quería consultar, las exóticas que hay ahí, en el último tramo, creo que es en el 4, ¿los van a sacar? No, la idea es que no.
Hay unos eucaliptus aquí donde arranca el cantero. Sí, sobre todo es eucalipto. Los eucaliptos chiquitos, Sí. que se habían nacido guachos ahí, o sea que nadie los plantó, aunque nos decían que la vecina de enfrente los riega, que los vamos a sacar. Porque están muy juntitos, porque uno está muy cerca del cordón y porque en realidad la normativa ahora plantea que en lo que es la costa de Canelones, toda la costa de Canelones, el arroyo Carrasco, el arroyo Solís Grande, no se puede plantar más eucaliptos, ni pino marino, ni el pino que conocemos en pino marino tampoco. ¿Por qué? Pues bueno, esos son exóticas, son nativas, pero además está bien, se plantaron en su momento por diferentes razones, para poder desecar un poco toda la zona que era también de bañado, para después poder fraccionar toda la faja costera del país, acá en la ciudad de la costa también obviamente. Y hoy son ejemplares que están altísimos, que 2x3 cuando viene un viento terminan cayendo ramas de árboles enteros, ejemplares enteros, los pinos ya están llegando al final de su ciclo y se caen, porque están viejos ya. Entonces, una de las cuestiones que nos planteaban es, bueno, bárbaro, pero los pinos, por ejemplo, hay muchas zonas de la costa que identifican los balnearios. Hasta el nombre toman de los pinos, ¿no? Pinar, Pinamar. Entonces dijimos, bueno, está bien, eso es cierto, la normativa lo contempla y en la normativa lo que se planteó es algunas especies de pino de menor porte y eucaliptos también. El eucalipto de flor roja, que es un eucalipto de menor porte y mucho más vistoso desde el punto de vista ornamental. El pino patura, si lo conocen más abajo. O sea, no es que no se pueda plantar pino, no se puede plantar esa especie de pino y eso de eucalipto, ¿está? Así que digo eso porque algunos se preocupan y dicen, ay, no vamos a tener más pino en la costa. Sí. Pero con ciertos criterios. La acacia tampoco, que era una de las cosas que se planteaba, la acacia tampoco está permitida plantar. Pero acá tenés acacia mansa. Sí. Esta sí se puede Esta sí. plantar porque la Sí. Para que estamos yendo para atrás. Ahí vamos al espacio. La acacia mansa sí. La acacia el espacio lo conocen, que está sobre Mar de Ajó. Esto es un lago también de contención de fluviales que se ha ido llenando de vegetación. Aquí hay una especie de playita que hasta hace poco los niños usaban ahí, no se bañaban, pero jugaban en la arena. Esto ha ido quedando como un resto de lo que fue un obrador. Incluso hay pedazos de hormigón enormes de todo lo que eran las entradas, cuando hicieron las calles, las entradas, las viviendas, quedaron unas piezas de hormigón enormes ahí que vamos a estar sacando, porque no sirven para nada en realidad, son muy grandes, son pesadísimas y tratar de buscar la manera de sacar. Pero bueno, la idea era trabajar sobre todo este espacio. Hay un grupo de vecinos, ¿hay alguien de aquí que sea de esta zona? ¿No? Es importante después que consigamos la participación de vecinos de ahí de esa zona. Nosotros, la señora aquella, no, Graciela, cuando vinimos aquella mañana con Claudia. yo no me impresión esa, ¿Sí? pero tal vez no puede. Mucha gente me dijo que no podía venir por el horario, o sea, pero les interesaba toda la propuesta, por eso pensamos que Bueno, la zona forestal aquí es todo el margen sobre el Mar de Ajó. Sobre esta calle, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, está al costado. Mediterráneo, ¿no? Sí, creo que sí. Con diferentes características, ¿no? Ahora el planteo que se hace es con diferentes características, que voy a pasar a mostrar. En cuanto a algunas consideraciones que hay que tener, en este lugar, acá se estaciona mucho, las viviendas que están aquí, los vecinos estacionan sobre este margen, que se consideró eso en la propuesta que se hace, ¿está? Se consideró, no para dejar de evitar que se estacione, sino para marcar un límite, que no sea todo estacionamiento de sí. Se plantea tres tipos diferentes de plantación, o sea, un cinturón de biodiversidad, que es un cinturón biodiverso, que nombró Mariana,
que busca acercarse hacia el lado de contención, potenciando la vegetación de margen del borde aquí para aves. Rodales, plantar rodales en la persistencia que esto que ven acá ustedes son eucaliptos, son eucaliptos enormes que hay aquí. La idea es plantar en rodales, en los espacios libres que van quedando, y sobre esta calle, que aquí tenemos un problema, en esta esquina se tira mucha basura, ramas, un poco es permanente eso. Cada vez que viene la retro de la intendencia a levantar la basura, terminan haciendo pozos y deformando. Nunca se puede tener ese lugar prolijo porque al venir sacar toda la rama y todo es permanente cómo dañan el suelo, las retros, inevitable. Entonces lo que hay que hacer es evitar que tiren basura. Para evitar que tiren basura, nosotros lo que estamos proponiendo es una forestación perimetral, todo al borde, que dé la vuelta y corte ahí la entrada de vehículos. Por lo menos la entrada de vehículos, porque va algo con camiones y camionetas y hueca, colchón, de todo, muebles viejos. Entonces esta también es una alineación de arbolado, todo sobre el borde, para evitar que, especialmente en la esquina, para evitar que entren vehículos y tiren basura. Bueno, para esos tres tipos de forestación diferente lo que se propone son lo siguiente. En la parte de la alineación, sobre lo último que estábamos viendo ahora, la propuesta es el apacho rosado. ¿Lo conocen también? ¿Sí? Y jacarandá. Acá para que entramos en la discusión si el jacarandá es nativo o no es nativo. Camilo va a saltar con que el jacarandá no es nativo. El jacarandá regional no es típico del web, pero capaz que Camilo no estaba en la lista, ¿no? ¿Eh? No estaba en la lista. En la lista original. Sí. Bueno, esta instancia de hoy es para corregir o cambiar o mejorar. Si quieren podemos trabajar todo sobre el apacho rosado y no incluir el jacarandá. El jacarandá, a mi entender, yo soy arquitecto, no soy ingeniero agrónomo, ¿está? Pero para mí el jacarandá es regional. ¿Me equivoco? O sea, sí, regionales. No llega a Uruguay, pero. El nombre No solo de Uruguay. No, que no llega a Uruguay, digo. Pero hay. Al norte de Uruguay creo que sí. Naturalmente. Hasta le cantamos. Bueno, si se entiende que el jacarandá no, planteamos el apacho rosado. ¿El apacho amarillo para caminar? No. No, el apacho amarillo no. ¿No es nacional tampoco? El apacho rosado. Sí, el apacho amarillo no. El Ibirapitá, que es No he amarillo. visto ni siquiera en el estado argentino. El Ibirapitá mejor que amarillita. Linda el color. ¿Sí? Porque no habíamos hablado del Ibirapitá. ¿Y qué pasó? Puede ser Ibirapitá. ¿Qué te parece? Sí, a mí me parece. Sí, una flor amarillita. Puede ser. Si están de acuerdo, si hay objeciones con el jacarandá, para mí es un árbol lindo. Pero si tienen A mí me objeciones con gusta. el jacarandá, buscamos otra alternativa. Podemos ir al Ibirapitá. Como no hay gente de la zona, ¿no? Hay que Lo consultar. seguimos adelante y vamos Sí. viendo, porque la gente del liceo también, esta zona está a una cuadra del liceo. Entonces, ellos queremos ver si la podemos vincular a esta plantación y a la elección de... Y la Comisión de Solimar Sur. Y la Comisión de Solimar Fomento de la Escuela de Uruguay y la Comisión de Fomento del Jardín de Uruguay. También quería, es difícil a veces salir con los chiquilines porque es complicadísimo el permiso de primaria para ir de inspección. Pero mi idea era eso, tratar de traer a los chiquilines o para acá, para Summers o para allá. Ir con cualquiera, con la escuela, con el jardín o con lo que se pueda, si primaria me invita, porque no es fácil. Sería bárbaro si ustedes pueden participar. Este lo pensábamos hacer a las... No, este no es a las 10 de la mañana. Gracias. Tenemos que definir ahora el horario también de cada uno de la fecha es el 21 de octubre. La fecha ya está definida. Es un viernes, el viernes de la semana que viene. Si se puede, ¿no? La intención es esa. Sí, los viernes. La relación es Sí, la relación.
Sí, hay que ver la participación que logramos tener de vecinos, ¿no? Sí, nos pasa eso, o sea, cuando nosotros hablamos de una plantación y la hablamos en un sábado, sabemos que la participación de los vecinos es más grande. Sí. Y cuando hablamos una participación de un día de semana, tenemos la posibilidad de la participación de los institutos educativos. Entonces, bueno, tenemos que equilibrar algunas plantaciones en sábado y otras en día de semana. Ahí, perdón, la comisión de Solimar Sur participó en la recorrida, porque ellos tienen ahí un proyecto así de deforestación y de mejora de ese lugar, que alguna vez estuvimos Sí. y tienen un proyecto, un bosque comestible, que incluso se llama Nosotros Guarazá, estuvimos. ¿estuvieron? La comisión de Sangrila sí estuvo conversando con Claudia. Claudia, y no nos pudimos conectar ahora para esto, o sea, sí lo llamamos, sí le mandamos un mensaje, pero tenemos que hablar directamente con ella y Sí. mostrarle el proyecto. Bien. O sea, la idea es que los vecinos definan si quieren, o nosotros, o sea, planteamos el proyecto de acuerdo a lo que vimos, y en algunos lugares habían vecinos que nos apoyaban y nos sugerían cosas. Ahora, cuando se le llevó a la paisajista el material, ella elaboró este pozo que es a discusión con los vecinos, ¿no? Y Villarpita está planteada también en la linealidad, así que se puede manejar, trabajarlo con dos especies. Y vemos el tema del jacarandá, de la discusión de jacarandá. Jacarandá me solo por el lado de Paraguay, jacarandá. Bueno, después la parte de los rodales que se plantean, ¿se acuerdan ahí? Bien sobre Mar de Ajó, en rodales entre los eucaliptos, en los pasos que quedan entre los eucaliptos. Ahí se plantea Francisco Álvarez, si lo conocen. Sí. Mata de Vaca también. Saibo. Así llena de colores. Seibo blanco. Sí, Saibo Blanco. Canelón. Palo de Fierro. Churupí. Ven pasando, me pasé el cinturón diverso. A ver, para los rodales era hasta el Francisco Álvarez. Sí. ¿Tá? Esta era la parte sobre ¿Dónde ponen los autos? entre los eucaliptos, los rodales de Francisco Álvarez. Francisco Álvarez lo que está planteando para ahí plantar en rodalitos entre los eucaliptos. Y para el cinturón biodiverso, que es la parte sobre el Mediterráneo, sobre el mar Mediterráneo, son estos que vienen ahora. Ahora sí, Pata de Vaca, más cercano a lo que es el lago de contención, al margen del lago de contención. Seibo, Canelón, Palo de Fierro, Curupí, Chalchal, Pitanga, Guayabo del País, Arazá, Guayú, Huajay. Como ven, la parte de que se plantea sobre el cinturón diverso, que era esto que lo vamos a repasar al principio, sobre el mar Mediterráneo, esta parte de aquí busca muchos frutales. La idea es que se pegue que sea una especie de continuación de lo que es el lago y la vegetación del lago, pero ya en la parte más alta aquí. Evitar que los autos lleguen hasta el lago, porque se me estaciona mucho ahí. Esta es la propuesta para este espacio. Lástima que no hay nadie de ahí, de esa zona, como para comentar un poco, pero... ¿Alguna duda? ¿Consulta? Pasamos ahora a Pablo. Este es un cantero enorme, tiene unos 100 metros de largo, como 40 de ancho más o menos. Ahí hubo un obrador hasta hace poco. El obrador dejó algunas cosas como este piso de hormigón ahí, que en su momento se planteó. Hubo un grupo de vecinos que quiso equipar el espacio, este espacio con bancos, mesa, juegos infantiles, aprovechar este espacio de hormigón para hacer una media cancha de básquetbol.
y después eso se quedó trancado porque en realidad hubo otro grupo de vecinos que decidieron que no, que preferían mantener este espacio más rústico, sin nada de equipamiento, un lugar donde poder salir de repente con los niños y llevar a pasear el perro, eso, pero que no tuviera equipamiento, para evitar problemas con gente que pueda venir. O sea, existió un antecedente lamentable de otra plaza cercana que no funcionó bien en ese sentido. Y nosotros lo que hicimos desde la Dirección de Espacios Públicos es respetar lo que la mayoría de los vecinos plantearon, ¿no? Yo tengo mi criterio, pero yo no me imaginé imponer un criterio de la Dirección de Espacios Públicos cuando el barrio y los vecinos plantearon otra cosa. Entonces ahí quedó. Sí es cierto que también quedó un poco despoblado de árboles, quedó deforestado porque la empresa cuando estuvo ahí algún árbol sacó. Entonces lo que estamos ahora aprovechando esto para poder trabajar en la forestación de este espacio. El planteo que se hace es trabajar fundamentalmente en un espacio vacío grande que tiene, sobre la proa más cercana a Llenatacio, que es esta, un espacio grande, que ahí lo que se plantea es rodales de árboles sobre esa zona. Después un bosque de comestible en la parte central, bosque de comestible, y estos rodales interiores acá también complementando los espacios vacíos que quedan reservados acá. Todo esto que tienen que ver acá, esta parte es más que nada eucaliptus. Por acá hay algo de pino, pero pobre pino medio echado ahí. Casi todo es eucaliptus que está en esa plaza. Y hay una casa que está ahora les comento un poco las especies planteadas para desamplifar del espacio de Parkway. En el rodal exterior, que era la primera parte que veíamos, esta parte de aquí, lo que se plantea son espinillo, ceibo, pata de vaca y pata de vaca. Eso para el rodal que está sobre la punta más hacia el norte. Los rodales se plantean para la zona sur, se plantea en el interior, que sería lo de en la parte de hay un rodal interior, el rodal interior que es este de aquí. Ese sería Timbó y Vilamitá, Canelón, Chalchal, Guavillú, Cubajay, Cereza de Monte. Perdón, esto ya está algo cometido. Estoy pasando. Ahí no se ve la casilla que viene de acá porque la parte arriba aclara si es de rodal exterior. El rodal exterior, que era la parte sur ahí que veíamos, la parte de rodal hacia el sur, es hasta ahí, hasta el Canelón. Ahora acá comenzamos con lo que es el bosque de comestible que se plantea en el centro. Chalchal, Guavillú, Bajay, Cereza de Monte, Itanga, Guayabo del País, Arazá. Eso es lo que se plantea para el bosque comestible. Y después algunos ornamentales que complementarían también ese espacio, que serían acacia mansa, palo de fierro, plumerillo rosado, plumerillo rojo, rama negra y rama negra. Es un espacio que lleva muchos árboles, o sea, la idea es dejarlo bastante poblado, que esta forestación realmente impacte, o sea, que no sean pocos árboles, sino que realmente recomponga la forestación de ese espacio que fue bastante venido a menos con el tema del obrador que estuvo ahí, que era necesario obviamente porque el barrio a partir de ese obrador mejoró todas las calles y el saneamiento. Y bueno, esta es la propuesta para ese espacio. Yo no sé si estando ahí de vecinos a lo largo de todo ese espacio, me parece que estaban concentrados como en una punta, que no es fácil pegar, si fuera una cuadra. Habría que verla. Sí.
porque una de las cosas que nosotros pedimos, el proyecto Canelón aporta los árboles que ustedes elijan, lo que el programa esté eligiendo en este caso, si están de acuerdo con lo que Mariana Talento presenta. Pero el compromiso de los vecinos es mantener esos árboles. Nosotros sabemos que si ustedes no se comprometen no podemos hacer viable el proyecto porque necesitamos gente que cuide estos árboles. O sea, a veces las personas no pueden venir a la reunión, por eso lo estamos grabando, para poder mandárselo a las personas que están inscritas en el proyecto en esta zona. Pero lo interesante es el compromiso de los vecinos cuando ya sea para el momento de la plantación, que va a ser el 21 de octubre, como también para mantenerlo en el espacio del tiempo. Nosotros les pedimos a los vecinos que se hagan un pequeño seguimiento. Sabemos que no todos se van a sobrevivir y queremos también reponerlos antes o ver si pasa algo, poder ayudarlos al mantenimiento y que sigan surgiendo bien. O sea, el mantenimiento del árbol es responsabilidad de todos, entonces por eso pedimos el compromiso de los vecinos. Y esta es la placita que está al lado norte, en Emilio Frugoni, la 32, 39, 39. 39. La 39. Avenida G y 39. De esta, de la 50. La diagonal es Avenida G. De la G y la 39. Exactamente. ¿Sí? acá son dos vecinos que hay, dos vecinas. Bien. Esta plaza también funcionó como un obrador hace tiempo atrás. Era una plaza que estaba... Hace 30 años tenía 12 pinos, no tiene ninguno. Y tenía unos juegos que, bueno, ahora están quedando algunos restos de juegos. Y un senderito muy lindo acá atrás de la garita, un sendero de losetas. Y otro día lo estuvimos despejando un poco del pasto. Y bueno, la idea es recomponer el arbolado. Tiene unas acacias, perdón, una cahuitas acá. Sí, Radium-Informe, si no me equivoco. Sí. Donde asoma un pedacito, una cabuita chiquita que está metida en el medio ahí. Y un timbó, si no me equivoco acá, ¿no? Sí. Y un timbó. La idea es, bueno, reforestar. Acá hay una línea de alumbrado. Tiene una línea de alumbrado que pasa por aquí, interna de la plaza. No es alumbrado vial, sino que es un alumbrado de la calle, que son 3 columnas. 1, 2, 3 por acá. Y después tiene una del centro, que es esta que está acá, que ilumina la parte del sendero de losetas que está ahí. Tiene un resto de un juego infantil. La idea es volver a equiparla con algunos juegos infantiles, no ahora, pero es una plaza muy linda. Que después de que se fue el obrador, pensé que iba a quedar peor, honestamente, porque tiene unos montones de arena esto acá. Ustedes pasaban hace un tiempo atrás, arena, 5 metros de arena para arriba. Se sacó todo y quedó bastante similar. Hay que arreglarlo por ahí. Y acá tiene una parada de ómnibus. Bueno, la propuesta que se hace, que plantea Mariana para este espacio, es trabajar en una isla de sombra. Esta zona que está más abierta y deforestada. También hay una canchita de fútbol, me quería decir también. Son cosas que tenemos que considerar. Hay una pequeña canchita de fútbol, con unos arquitos que se usan por lo visto, porque el pasto está gastado, o sea que lo usan bastante. Entonces se plantea aquí trabajar en una isla de sombra, una vegetación que acompañe la senda peatonal. La isla de sombra se debe trabajar en esta zona y por aquí también, cuidando de no acercarnos mucho a la cancha y dejar el espacio libre de la cancha. Y utilizar también, ver este espacio de la punta aquí con algún ejemplar como ícono, como referente ahí en la punta de la plaza. Y un pequeño bosque de comestibles en esta zona. En realidad serían esas 3 grandes líneas de forestación. Unas islas de sombra en algunos puntos, la senda peatonal acompañada con algo de vegetación también, y el bosque de comestibles. Para eso las especies vegetales que se plantean son, para las islas de sombra serían Ibirapitá, Ibó, Ombú. Y eso es lo que yo le decía cuando algunos puntos singulares del ombú por el porte y la forma es algo como que marca presencia, ¿no?
Entonces es importante poner en algún lugar destacado. Francisco Álvarez. Esto es para la esquina. Este es como para plantar en una esquina. No sé cuál es la esquina que plantea Mariana, tengo que ver para atrás cuál es la esquina. La cancha de fútbol allá. ¿Será la canchita de fútbol? Debe ser esta. Ahí me parece que ahí o acá, aquí o aquí sería un lugar lindo para el embute. Esas cosas también después, esto es un planteo general, que la idea es corregible y mejorable. En el lugar a veces también es bueno, incluso cuando llegamos a presentar las especies, ponerlas en el lugar para verlas un poco más in situ, si se adapta o no a la propuesta de si puede mejorar algo. Porque hay algún ejemplar, de poner un lugar, no nos damos cuenta del lugar que es mejor cambiarlo por otro lugar. Y el bosque comestible plantea Chay Chay, Guavillú, Ubajay, Cereza de Monte, Pitanga, Guayabo del País, Arazá y Arazá. Y ahora estas que vienen ahora son las que la idea son que acompañen el sendero que existe de Roseta. Para eso se plantea primerillo rojo, primerillo rosado, primerillo rojo y primerillo rosado. O sea que la senda estaría marcada por primerillo rojo y rosado de ambos lados. No sé si como todos los que la vecina saben, capaz que le pueden opinar o decir qué les parece la propuesta de la idea de incluso de acompañar la senda, porque esa idea me la planteó Mariana, y no sé, habría que verla, porque conociendo el senderito que después se abre en un círculo, capaz que queda demasiado apretado acompañado con vegetación. Mariana me lo planteó y me dije, puede ser, pero ¿cómo? Bueno, ustedes la conocen mejor que estuvimos. Porque ahí hay bancos también que ustedes van a ponerla, pero bueno, capaz que los bancos. Sí, que Se queda muy amontonado, me parece ahí. Armar un poco de matorral. Sí. Yo pensando en la vecina que estaba el día que fuimos. Que no quiere matorral. Bueno, o sea, a mí me encantan y todo, pero también es algo que hay que ver. Después el primerillo para haber que ir dándole forma, para sacarle un poco esa forma de matorral y de chaparrado. Porque ahí está la parada y ahí ya arranca la veredita esa. Sí. Y después ya está el rodal y están los banquitos, me parece que capaz que 2 o 3, no Sí, muchos. capaz que menos, un poco, no mucho. Bueno, esta es la propuesta para la plaza del lado norte. ¿Una duda? ¿Consulta? Las Si vecinas. les parece pasamos entonces ahora viene la parte. Me gustaría decir algo más Sí. con referencia a esto. Sí. Si bien nosotros ahora seleccionamos unos 4 zonas, unos 4 espacios para plantar, nosotros queremos continuar con esta zona más adelante. El problema es que hay una dificultad que puede ser una ventaja también. La dificultad es que los meses que vienen son más cálidos y son más difíciles para que la planta pueda recibir la atención que corresponde. Entonces tendríamos que hacer una pausa de la plantación hasta después de marzo, ¿no? Sí. O sea, en meses que empiezan a venir un poquito más frío y para cerrar. O sea, nosotros queremos seguir plantando. Ahora seleccionamos 4 áreas, pero después más adelante queríamos seleccionar otras. Y también depende de los vecinos. O sea, nosotros podemos tener muchas ideas, pero son los vecinos los que tienen que apoyar o decir que sí o decir que no a las ideas. Mira, yo quería preguntar eso, quería plantear, por ejemplo, donde yo vivo, que es una zona que es municipal, que es una prueba, es en la bajada 21 de la Rambla, en Achira, que es un triangulito chico, que antes había palmeras, que cuando hicieron el enseñamiento se la sacaron. También si se podía, porque ahí en el barrio estamos como bastante organizados con los grupos de WhatsApp y todo eso. Y creo que los podrían cuidar bien y serían muy pocos árboles, porque no, más de 4 no creo que queden bien. Pero está frente a la playa, ¿no? No cualquier árbol tampoco, porque está
tiene esa limitante. Pero es una zona que es municipal y que está despoblada. Pero es eso lo que buscamos, que los vecinos digan dónde quieren tener árboles, dónde quieren plantar. O sea, esto es una construcción colectiva. Entonces, bueno, podemos tener muy buenas ideas desde lejos, Sí, pero obvio. o sea, si no están ustedes y no nos dicen, porque además hay lugares que se utilizan para determinadas cosas y ustedes están contentos con utilizar esos espacios para eso. Si nosotros vamos a en medio de una cancha, plantamos árboles, no tiene sentido, porque no es el objetivo. Pero sí lo que el proyecto quiere es reverdecer un poco lo que es toda la ciudad de la costa. Y la propuesta de estos espacios no es aleatoria, en realidad hay vecinos atrás que llegaron al municipio en distintos momentos solicitudes de hacer parques en esos, justamente de reforestarlos. Así que es por ahí el camino. Pero un poco lo que planteaba hoy Graciela, esta cuestión de alguna manera de amadrinar o apadrinar algunos árboles, ¿no? Y convocar a los vecinos a que se comprometan a ese cuidado. Porque, bueno, porque necesitan regarlos, ¿no? Estar atentos a ellos, por lo menos el primer tiempo. Entonces la idea es eso, que podamos responsabilizarnos de alguna, comprometernos con el cuidado de esos árboles que se planten en los barrios, ¿no? Que son los espacios, nuestros espacios. También de alguna manera hay como una apropiación del espacio público y esa es parte de la intención. Y en muchos lugares también los vecinos se han organizado en torno a esto, ¿no? Hace poco venimos de una plantación en el Pinar, que fueron un par de vecinos que se movilizaron, y cuando fuimos a la plantación estaba todo el barrio, ¿no? Eso pasó en varios espacios y eso es precioso. Así que bueno, esperamos también que en esta zona se pueda dar. Vivian es una ingeniera agrónoma, vive en Salinas, y nos está apoyando en todo esto. Ya hizo, esta es la tercera charla que está dando, y bueno, son muy agradables, espero que ustedes les guste también. Bueno, yo espero no aburrirlos demasiado con estas cuestiones como más de bien agronómicas, en realidad. Es un poco la propuesta que me hicieron y lo que intentaremos cubrir. Me presento, soy docente de Facultad de Agronomía en el área de fruticultura y debo decir que nuestra facultad está en este momento en conflicto, toda la unidad está en conflicto. Hay una situación de un recorte presupuestal importante y bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas, seguimos trabajando con la comunidad, pero como parte del grupo de docentes que estamos agremiados, hemos tomado la decisión de hacer esta comunicación antes de cualquier presentación. Así que queda ahí y seguimos. Bueno, en realidad el objetivo y lo que nos pidieron ahora era decir, bueno, ¿cuáles son los cuidados iniciales y qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a plantar? Y plantar implica plantar y cuidar durante un tiempo hasta que el árbol adquiere más herramientas para poder seguir creciendo un poco más solo. Y entonces esa plantación y esos primeros cuidados en realidad también van a depender mucho de cuáles son los objetivos con los cuales plantamos. Y hoy Martín hace un ratito dijo en un momento, bueno, tendremos que hacerle algo a esa planta para que cambie su hábito. Y digo, ufa, que no es tan fácil, pero sí se puede. Y en realidad parte de esto es contarles a ustedes un poco, bueno, algunos aspectos de lo que es la botánica o algo de suelo, muy someramente, pero sí para tener un poco más de elementos a la hora de ponernos a cuidar la planta. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Es una de las cosas que pensamos. Y bueno, ¿qué cosas ya hicimos? Y en esto de qué cosas ya hicimos, porque todos hemos plantado árboles alguna vez, bueno, ¿cuándo metimos la pata y cuándo hicimos las cosas bien? Entonces, con un poco la idea de aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos para no seguir cometiendo errores y para repetir las cosas que hicimos bien. Entonces, otra pregunta que
que nos va a guiar un poco en esto es, bueno, con qué herramientas contamos para tomar esas decisiones. Y ahí es donde aparece un poco la ciencia y vamos a ver alguna diapo de botánica y alguna cosa así, pero más para entretenernos. Bueno, a mí me entretiene, ustedes no sé. Trataré de transmitir ese entretenimiento. Y bueno, entonces estas cuestiones de la plantación, por lo menos nosotros lo dividimos como en dos aspectos. Me tengo que quedar acá porque me mata esa luz. Me voy a las tinieblas. Como en dos aspectos. Uno relacionados a las plantas en sí mismo y otro relacionados a lo que tiene que ver con el suelo en donde vamos a poner esas plantas. Y la idea de esto es, bueno, esa imagen, ¿no? de se van haciendo cosas y nos caemos y nos levantamos y volvemos a lo mismo. No. Entonces, bueno, ¿qué cosas de estas que terminan en un mal resultado de una planta hemos hecho todos nosotros? ¿Alguien que tire algún error? ¿Algún error? Y olvidarse de ponerle agua. Olvidarse de ponerle agua, el primero. Ahí va, ese es el primero. Bien, bien. Esa seguro que la macañamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamental a la hora de pensar en que un árbol pueda seguir su vida es no olvidarse de ponerle agua. Y ahí se nos mezclan un poquito lo que hablábamos de las características de las plantas y lo que hablábamos de las características del suelo. Porque aparte estamos en una zona en donde olvidarnos de ponerle agua a la planta es más grave que en otro. O donde la frecuencia del riego tiene que ser mucho más alta que en otros suelos. Cuando nosotros estamos en suelos más arcillosos, la frecuencia puede ser más espaciada y el suelo tiene como una capacidad de sostener el agua en el suelo. Pero acá en la arena el agua uno la pone y el agua rapidito se fue por abajo y el suelo no tiene capacidad de sostener agua. Entonces los riegos tienen que ser diarios si estamos en una época de mucha exigencia y si no, bueno, día por medio, cada 2 días, pero no una vez por semana. No en un arbolito recién implantado. ¿Qué otra? Y fertilizante, yo qué sé. Bueno, fertilizante, a ver. Las hormigas. Las hormigas. Fertilizante, más que fertilizante, vamos a pensar en la fertilidad del suelo. ¿Está? Entonces, pensemos en que si las plantas van a necesitar, para poder crecer, ¿qué necesita la planta para crecer? Agua, luz. Agua. Luz. Sol. Luz, ¿por qué necesita luz? Y para hacer la fotosíntesis. Para hacer fotosíntesis. Y hoy, decía Camilo hace un rato, hablaba de un concepto que estaba buenísimo, que era lo del secuestro del carbono. Eso es la fotosíntesis. Eso es que la planta agarre ese carbono que está en el aire, ese dióxido de carbono, lo fije y lo transforme en madera. Entonces ahí tenemos una clave fundamental. Necesitamos agua, necesitamos luz, ¿qué más necesitamos? Nutrientes en el suelo. No necesitamos fertilizantes. Necesitamos nutrientes en el suelo. Californiana. Entonces necesitamos el agua, necesitamos los nutrientes y ahí no le podemos errar ninguna. Ahí no le podemos errar ninguna, porque si le erramos en eso, marchamos. No estamos diciendo nada nuevo, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo, pero tenemos que tenerlo siempre presente. Entonces, ¿qué otro error podemos haber cometido alguna vez plantando un árbol? El tema de la poda. El tema de la poda. Que lo aprendí con una agrónoma que nos hizo una poda ahí en un duraznero. ¿Tiene duranos el duraznero? Está divino. Bueno, el tema de la poda, que tiene que ver ¿Cuándo podar y mucho por qué? con la forma que le queremos dar a un árbol. Que también tiene que ver con la forma que ese vegetal tenía como hábito de crecimiento. Entonces, nosotros muchas veces
cometemos errores ahí. Muchas veces cometemos errores que después nos cuestan mucho tiempo. Nos da muchísimo trabajo cambiar la forma que se le dio a un árbol desde que iniciamos su plantación. Entonces, esos son algunos puntos en donde hay que saber. Y ahí necesitamos conocer el objetivo. ¿Qué quiero yo de ese vegetal en ese lugar? ¿No? Por un lado tiene que ser el adecuado. Si queremos un árbol de gran porte, necesitamos poner un árbol de gran porte, porque no voy a lograr nunca un árbol de gran porte con un arbusto. Listo. Pero si lo que quiero es un arbusto, no puedo poner un árbol de gran porte. Si lo que quiero es hacer un cerco, no puedo poner un lapacho. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo. Para eso hay equipos de gente, el proyecto tiene equipos de gente, la intendencia tiene equipos de personas, entonces también tenemos que trabajar con ellos y acordar esas cuestiones, que tienen muchísimas definiciones que tienen que ver con el espacio y que nada tienen que ver con lo agronómico ni con la planta en particular, ¿no? Y ahí sabrán mucho los arquitectos y hay cuestiones de, no sé, si se tiene que ver el auto que viene por la otra esquina o se puede poner una luz, ¿ah? Pero nosotros definimos mucho de eso. Y podemos hacer que un árbol tenga determinada forma o una especie vegetal tenga determinada forma o no la tenga. Entonces, bueno, esto, ¿no? La forma que va a tomar el árbol hace a el trabajo que nosotros tengamos que hacer con él. ¿Ah? Entonces, de esto de los objetivos, en esta unión del objetivo con el material que tenemos y lo que hacemos con ello, también cometemos errores. Y también hacemos las cosas bien a veces, ¿no? No siempre cometemos errores. Entonces, de esos aspectos relacionados a la planta, miren cómo está conducido este vegetal. Ahí hay un error, claramente hay un error. ¿Qué es? No hay un solo tronco, sí. Ahí va, esperábamos en ese lugar un vegetal que tuviera como un solo tronco. Podía tenerlo, podría ser más alto. Pues no, se cortó muchas veces, se lastimó, se generó que muchas yemas adventicias que estaban cercanas a la zona del suelo brotaran, se formaron 5, 6, 7, 8 tallos y macana. Nos quedamos con un vegetal difícil de manejar en nuestro objetivo. Entonces, vamos a ir un poquitito ahí para atrás y vamos a pensar, nosotros, esto es un ciclo de... Estoy acostumbrada a otro botón para señalar, perdón. Esto es un ciclo de vida de un árbol, ¿no? Estaba la semilla, germinó, la plántula fue creciendo, este arbolito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a plantar ahora? Seguramente. Esto no. El primero. No, el segundo. Esto no. Segundo. Y bueno, vamos a andar por ahí. Tercero, ahí. Sí. Vamos a andar por ahí. ¿Qué necesitamos que pase con esos árboles? Que crezcan. Que crezca. Si queremos que sea un árbol, vamos a querer que crezca con un tronco, con un solo tallo y no con 5 o 6, porque esos 5 o 6 de cuando es chiquito, de cuando es más grande, se siguen creciendo con él. ¿Cómo crece ese árbol? ¿Cómo pasa de acá a hacer esto? Tiempo, cuidado. ¿Y qué pasó en este camino? Raíces. Crecieron las raíces. Y yo les voy a ayudar ahí a pensar un poco que para pasar a ser ¿qué le pasó? Tuvo que crecer en largo estas ramas, ¿no? Crecieron en largo. Se alargaron y brotaron algunas otras yemas. Pero aparte de eso, lo otro que tuvo que pasar es que tiene que haber crecido en el ancho. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
exactamente igual como crece un árbol en lo largo o en el ancho. ¿Por dónde crecen las plantas? ¿Por dónde crecen las plantas? Voy a sacar la pista esa que les di. Ya se terminó, fue una pista rapidita. ¿Por dónde crece la planta? Del centro, ¿no? Ah. ¿Del centro? ¿Cómo? ¿Del centro del tronco decís vos? Centro hacia afuera. No sé, muy raro. No sé, tenía Del centro hacia afuera. O granito, ¿no? ¿Vieron? Eso que yo les dije ahora hace un ratito, les dije, crecen en largo, pero crecen en ancho. Y son crecimientos distintos. Son crecimientos distintos. ¿De dónde crecen cuando se alarga una rama? Cuando se alarga una rama, ese crece en largo, es el árbol que se hace cada vez más alto. Eso que se hace cada vez más alto es producto del crecimiento de los meristemas que están o en los ápices de los brotes o en las axilas de las hojas, las yemas. ¿No? Esa yemita que está en la axila de la hoja, crece ese meristema, se estira, se estira, se estira, hace una rama. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta? A veces uno lo ve eso todos los días, pero no lo conceptualiza, no dice por dónde crece la planta, no se lo imagina. Bueno, esos meristemas hacen de ese crecimiento de la planta en lo cada vez más grande. ¿Sí? Este es un dibujito, una esquemita más de ese meristema. Acá hay unas células que tienen la capacidad de dividirse y ir decidiendo qué es lo que se va a formar. Si se va a formar una rama, si se va a formar una flor, si se va a formar un racimo floral, si se va a formar... Están ahí, están acá, en ese lugar. Depende de las condiciones del ambiente, lo que esas células van a dar después para adelante. Se multiplican y forman como chiquitito el órgano que va a crecer después. Lo que pasa después es crecimiento. Solo crecimiento. Ese órgano estaba formado ahí chiquitito, crece. ¿Ah? Y esos meristemas se van a activar o no se van a activar en función mucho de cómo está la posición de la rama. Entonces, cuando la rama está bien vertical, el meristema de más arriba es el que más crece. ¿Sí? ¿Vieron que cuando nosotros tenemos una planta jovencita y la ponemos y la observamos cómo crece, el tallo principal es el que más crece? ¿Estamos de acuerdo? Y los tallos del costado crecen menos. Si nosotros acostamos esa rama o ese tallo, porque todavía está blandito y se puede poner de costado, nos enfrentamos a esta situación. Lo vamos acostando cada vez más y resulta que muchas de las yemas laterales empiezan a brotar. Perdón. ¿Sí? Perdón. Tenemos que sacar un auto rojo que está parado acá enfrente y lo pueden ubicar en otro lado. Pidieron de acá del parque. Gracias. 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 Por acá. Gracias, perdón. Y esto, que parece que les estoy dando una clase de fisiología vegetal, no es el objetivo hablar de fisiología vegetal solamente, pero sí es el objetivo decir, si yo quiero que una rama brote todas sus yemas de los costados, ¿qué tengo que hacer con la rama? Doblar. Acostar. Entonces todas las yemitas que estaban en las axilas de las hojas brotan. Si yo quiero que ese árbol siga creciendo solo para arriba, ¿qué tengo que hacer? Sostenerlo bien derechito, y ahí ¿qué usamos? Tutor. Entonces, cuando yo no uso el tutor y mi planta empieza a quedar así, ¿qué le empieza a pasar? Empieza a brotar todo por los costados. ¿Y qué me empieza a pasar? Me empieza a pasar que la planta empieza a tener más tallo de lo que tenía que tener, las ramas crecen todas. Entonces, ¿qué le tengo que poner? Tutor. ¿Había salido el tutor hoy entre los errores? No. Nadie se había acordado del tutor. Hay que acordarse del tutor. Bueno, y el otro crecimiento que tiene el árbol, lo tiene, dijimos, ¿no? ¿Todos los vegetales? No. Los leñosos. No todos los vegetales. Los leñosos, pero nosotros vamos a plantar todos leñosos, no vamos a plantar pasto, así que no importa.
Vamos a hablar solo de los leñosos. Y esos leñosos tienen... Esto es un dibujo, lástima que nos quedó como... No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Este dibujito es ese dibujito que ustedes alguna vez deben recordar de la escuela, del liceo, de la facultad, de cómo es el tronco de un árbol cuando lo cortamos transversalmente, ¿no? Y ese tronco del árbol cortado transversalmente, decíamos que tiene toda una cantidad de haces vasculares que van por la parte de adentro, que le llamábamos xilema, alguien capaz que se acuerda de eso, que era el que llevaba el agua y los nutrientes desde el suelo hacia las hojas. Y después, otra parte del árbol, que era otra parte de la conducción de savia del árbol, que era el floema, que traía la savia elaborada, decían las maestras, desde las hojas para abajo, ¿sí? Y ese viene por afuera. Entonces, uno está por acá y el otro está por acá. En el medio, entre el xilema y el floema, hay otra cantidad de células de esas que pueden hacer maravillas, que se llaman totipotentes. Pueden hacer lo que quieran. Y eso los vegetales son maravillosos ahí, porque esas células nos pueden dar raíz, nos pueden dar tallo, nos pueden dar flor, nos pueden dar hoja, nos pueden dar cualquier cosa. Esas células totipotentes en este lugar en realidad no dan xilema y floema, pero son las que hacen que el árbol vaya creciendo en el ancho. ¿Va? ¿Por qué toda esta explicación? Eso está acá, es esta limita negra en este dibujo, ¿sí? Para allá nos queda floema, y el floema que ya no usamos más es la corteza. Se pone viejo, no sé qué, no funciona más, la corteza de los árboles, es eso, es el floema viejo. Y el xilema viejo es la madera. Y en el pegadito, en cambio, ahí tenemos el floema y el xilema que están funcionando, que son los que suben y bajan savia para arriba. Muy bien. No vine acá a dar una clase de botánica, vine a hablar de qué importantes cosas tenemos que hacer con los árboles cuando los plantamos. Ahora ayúdenme ustedes a decir por qué estoy diciendo todo esto. Del xilema, del floema, del coso, no sé qué. ¿Qué tendrá eso de importante a la hora de pensar en que vamos a plantar árboles? De cuidar ese tallo. Esa es la vida interior del árbol que tenemos que cuidar. Sí, y es el organismo de eso. Es todo el sistema circulatorio del árbol. Pero hay que darle de comer. Es todo el sistema circulatorio. Si yo me corto las venas, ¿qué me pasa? Me muero. Y si le corto al árbol todo el floema, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces, no tenemos que cortar el floema del árbol. Porque por ahí, por esos vasos, estos que están acá dibujados esquemáticamente, por esos vasos sube y baja savia todo el tiempo. Y si yo los corto, la quedé. Ahora díganme ustedes cuándo le cortaron el floema a un árbol. Y las bordeadoras. Ahí va. Entonces, ¿cuándo le cortaron el floema a un árbol? Cuando pasaron con la bordeadora así. Distraídos. Y lo liquidaron. Lo liquidaron, ¿eh? ¿Qué hacen los árboles a veces? Abajo de donde lo cortamos, brota alguna llamita y arranca de nuevo a crecer otro tallo. ¿Tá? Pero ese es otro error que no podemos cometer cuando plantamos árboles. Bueno, eso, ¿qué cosas ya hicimos? Buenas y malas, ¿no? Algunas malas, yo repito las malas porque son las que no quiero que volvamos a cometer. Pero bueno, esto que está acá es lesión de bordeador. Paso una vez, corto, y nosotros los agrónomos a veces les hacemos eso a las plantas por gusto. Y la gente también a veces hace eso. ¿Saben cuándo hace eso a veces? Cuando no quieren que crezcan. No, bueno, cuando queremos matar un árbol, le cortamos
mucho. ¿No han hecho eso? Sí. Bueno, pero sin ser tan drástico, sin ser tan drástico. A veces... No, a veces queremos mantener un árbol pequeño, entonces a veces, por lo menos alguien nos había comentado eso alguna vez. Cuando bordeamos de un lado no crece. Bueno, podemos hacer eso. Eso a veces se usa una técnica. Como técnica. Se corta un año de un lado, un año del otro, un año de un lado, un año del otro, para hacer que una planta tenga menos vigor. Podemos hacer eso, sí. Pero no vamos a hacer eso ahora porque nosotros queremos que crezca. Queremos que tiene que crecer la planta. Ay, cuando en otras oportunidades a veces la gente le rompe el floema en las plantas. Porque carpe alrededor. No, pero con más intención, sin aversión, no por error, por gusto. O cuando lo ves medio seco y a veces escarbás para ver como cuando ves que no está saliendo hojas o flores, que empezás como ¿no está saliendo qué? Hojas. Ajá. Flor y empezás como a escarbar a ver cómo está. A ver si está bien es la que planta estaba bien muerta, seca. ahí va, en esos casos nos fijamos, si cuando nosotros raspamos vemos que hay tejido verde, entonces no estaba muerto, estaba vivo y estaba capaz que en condición, esperando tener buenas condiciones. ¿Saben cuándo? Una que yo me estoy imaginando ahora. ¿Vieron cuando alguien dice, las paltas hay que agarrarlas a cadenazos porque para que se florezcan o no? Sí. A mí me dijeron con un limonero, tenés que pegar unas patadas. Pegar unos cadenazos. Sí, porque yo te voy a dar un método más amigable con el pobre limonero. Yo no lo hice, pero andá con una cuchilla y hacele suavecito, enterrás 1 milímetro la cuchilla en el tronco, en la corteza. ¿Qué hacemos con eso? Rompemos el floema, pero permanentemente no, porque hicimos una hendidura. La planta se frena, deja de crecer, induce sus flores y después recompone ese ciclo. Pasaje de savia de un lugar al otro. Vuelve a recomponer los vasos y queda divina. A veces lo usamos. A veces lo usamos. No, ese es el siguiente capítulo. Entonces, después conversamos. Entonces, a veces rompemos el floema de las plantas. No hay savia elaborada que venga desde las hojas hacia las raíces, porque no rompemos el xilema, le rompemos el floema. Por eso no se muere enseguida. Cuando se muere, no le llega nada de las hojas a las raíces empiezan a quedar sin reserva, porque las raíces no están arriba recibiendo luz y haciendo fotosíntesis. Dependen de que le llegue lo que las hojas produjeron. Como las hojas producen, pero no se lo pueden mandar a las raíces, a los meses se nos muere el árbol. ¿Y esto qué le pasó? Si no, capaz que le diste con la bordeadora. No, si yo hace meses que no paso la bordeadora. Sí, capaz que le diste con la bordeadora. Ojo, porque es nuestro peor enemigo. Si alguien me vio 2 veces de esta charla, me vio hablar de la bordeadora, pero no se va a olvidar más de eso. Entonces, ¿ven? Esto que está acá es respuesta a eso. Brotaciones de las yemas, de la base, del tronco, muchas veces son productos de heridas en esa zona. Solución, porque todo tiene solución en esta vida. Entonces, hay una solución re fácil para eso. Cañito de PVC, 10 centímetros de cañito de PVC, abierto, lo abro, lo pongo, le hago una protección y después paso con la bordeadora tranquilamente. ¿A quién le pega la bordeadora? Al cañito de PVC, no al tronco de árbol. ¿Va? Una pavada, pero no lo hacen. Bueno, y me voy a apurar porque si no nos vamos nunca más. Y hoy decíamos que bueno, que había aspectos relacionados a la planta y aspectos relacionados al suelo. Ese dibujito que está ahí, entre esto y esto hay miles y miles de años. Es como se fue formando un suelo, ¿no? De esa erosión de la roca madre que se fue disgregando, que se fueron haciendo
distintos tamaños de partículas, la arena es el más grande, el limo, la arcilla, ¿sí? Hasta que todas esas partículas se van ordenando de determinada manera, ¿por qué? Sobre todo por el efecto que hace el agua, ¿sí? en ir ordenando esas partículas. Y el otro efecto grande que tenemos en la formación del suelo es los vegetales que están creciendo y que están aportando materia orgánica, y junto con esos vegetales toda la fauna del suelo y aérea que convive en ese ambiente. Miles y miles y miles y miles de años pasamos de una roca a un suelo. ¿Qué tiene el suelo esto? Porque acá hay metros, muchos metros. ¿Qué hay acá? En estos 20 centímetros de arriba. Césped. En un suelo formado. Césped. Césped. Puede haber césped. ¿Qué más puede haber ahí? Materia orgánica. En parte de las raíces del césped. En parte de las hojas del césped. En parte de qué más. De las hojas de los árboles también. De las hojas de los árboles. ¿De qué más? Los yuyos que crecen normalmente. También. ¿De qué más? Lombrices. También, las lombrices, bien, aparecieron los animales, che, que no es estudio de botánica, pero que los animales también existen. Insectos, bichitos que están en la tierra. Bichitos, insectos, ¿qué más? Y microorganismos. Bien, llegaron los microorganismos, aparecieron las bacterias, aparecieron las levaduras, aparecieron, todos esos están ahí conviviendo, a los efectos de las plantas que queremos nosotros plantar, estos suelos no son los mejores. Son parte de una evolución, están en este lugar, son divinos para lo que son, pero no son divinos para plantarle un canelón. Entonces tenemos que trabajar con eso. Algo hay que hacer, porque arriba de la arena, el pobre canelón no era su lugar. Y hoy decía Camilo eso, decía, bueno, es importante trabajar porque decimos que son nativas, pero el 98% de las especies de las que hablamos no estarían habitando este espacio. Nosotros los ponemos en este espacio, pero no estarían habitando este espacio. Entonces le tenemos que dar esas condiciones para que puedan desarrollarse en este lugar. Nosotros tampoco estaríamos habitando este espacio, sin embargo tampoco. Así que tranquilo, no nos sintamos mal por eso. Pero bueno, lo que sí sabemos es que necesitamos generarle al suelo estos que se llaman agregados, que son los que le dan la estructura al suelo y que tienen, fíjense acá hay un grano de arena, 3 de limo, 5 de arcilla y materia orgánica dando vuelta. Entonces no es solo arena lo que tiene que haber esa composición de distintas fracciones de la parte inorgánica del suelo sumado a la parte orgánica del suelo, que nos va a dar ¿qué? Nos va a dar que ese suelo va a tener mayor capacidad de retener agua, mayor fertilidad y por lo tanto le va a dar a esa planta más oportunidades de crecer. Nuestros suelos arenosos no son buenos ni para el sostén, ni para el aporte de nutrientes, ni para la retención de agua. Sin embargo, los suelos francos, que son esos suelos que decimos que tienen esa composición más equilibrada de las distintas fracciones del suelo, son mucho más amigables en términos de esas características para el crecimiento de los vegetales. Y como la idea acá es dar soluciones, tenemos que pasar de nuestro suelo triste a nuestro suelo contento. ¿Y cómo hacemos para pasar de ese suelo que no va a dar buenas condiciones para tener las plantas a un suelo que sí va a tener buenas condiciones? Tenemos que agregar materia orgánica, ¿sí? Tenemos que agregar materia orgánica y, bueno, acá pusimos que tenemos que hacer una plantación correcta. Porque no es solo agregamos materia orgánica, pero después plantamos mal y resulta que igual no es un buen espacio para que esa planta se desarrolle. La materia orgánica es la que le va a dar al suelo la capacidad de
formar esos agregados. ¿Ah? Nosotros agarramos arena, hacemos así y la arena se nos cayó de la mano, ¿no? Los granitos de arena no se pegan unos a otros, sino hay materia orgánica que contribuya a que eso forme un suelo que tenga más capacidades de retener el agua. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene de bueno ese suelo arenoso? ¿Tiene algo de bueno? ¿Tiene algo de bueno? Quema el agua. Drena, claro, drena, que esa es otra clave, porque hoy me decían, un error es que nos falte agua. Decir acá que un error es que te sobre agua en la ciudad de la costa, no se lo puede decir a nadie, pero capaz que caminamos en nuestro departamento 10 kilómetros al norte y le tenemos que estar hablando a la gente de que no haya exceso de agua. ¿Ah? No nos va a pasar a nosotros, pero lo podríamos decir unos poquitos kilómetros más arriba. Y lo otro es, a la hora de hacer el pozo de plantación, nosotros tenemos que hacer un pozo que, en estas condiciones, como va a drenar tranquilamente, no nos tenemos que preocupar demasiado del drenaje. En otras condiciones nos tendríamos que preocupar enormemente del drenaje. Porque cuando estamos en suelos muy arcillosos, yo hago un pozo con una pala y le pongo un montón de material sueltito adentro, pero lo que hice es una piscina. Entonces cuando viene mucha agua, el agua queda ahí, no se va para ningún lado y la planta se ahogó. ¿Por qué? Porque la metía dentro de una piscina. No lo veo, está tapadito ahí con tierra, no lo veo. Pero lo que hice es un pozo de agua. ¿Tá? No nos pasa a nosotros eso. Pero tenemos que hacer un pozo de plantaciones donde nosotros agreguemos cantidad de material que haga un buen suelo, ¿sí? Que haga un buen suelo y que permita que las raíces crezcan y que se expandan, ¿sí? Que le dé chance a esa planta de crecer antes de encontrarse con un suelo que no retiene nada de agua y que tiene todos los problemas que tiene ahí. ¿Tá? Así que tenemos esto está mal hecho, esto está bien hecho. ¿Sí? ¿Qué tiene esto de malo y esto de bueno? Bueno, por un lado, el tamaño del pozo en relación a la cantidad de raíces que vinieron con esa planta. ¿Tá? Si nosotros hacemos un pocito así y ponemos la planta con la macetita así, le va a costar mucho que crezcan las raíces. ¿Tá? Entonces, el pozo de plantación tiene que ser un poco mayor. ¿Qué otra cosa tiene de malo esto? Que tiene la planta muy abajo. Entonces el cuello de la planta, esa zona de la planta donde no hay raíces, no tiene que estar tapada de tierra. ¿Ah? Y si esa zona está tapada de tierra, ahí hay un montón de tejido del vegetal que no está preparado para estar enterrado. Y esas células que yo les decía que tienen la chance de hacer lo que quieran, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, después en la larga empiezan a emitir raíces y demás porque tienen esa posibilidad, pero mientras tanto capaz que generé una posibilidad de que entren hongos y que me haga que se pudra el cuello del hombre. ¿Ah? Entonces, no puede estar plantado muy abajo, mucho menos si tiene un injerto, no es el caso, olvídense, no dije nada. Y lo otro que tenemos que hacer es romper un poco el terrón que viene cuando traemos. No era el caso de las plantas que teníamos el otro día y espero que no sea el caso, pero a veces vienen plantas en maceta con muchos años de crecimiento dentro de la maceta, las raíces todas enredadas y apelotonadas y esas plantas que están en esa condición tenemos que romper un poco las raíces y el terrón ese que sale de la maceta para permitirles que se expandan más rápido. Si no, quedan como creciendo ahí, encerradas, y no logran como salir del terrón que venían en la maceta. ¿Ah? Así que eso también es clave. Y bueno, ¿qué le vamos a agregar a ese suelo? Le vamos a tratar de agregar un poco de otras fracciones de material mineral.
un poco más de arcilla, un poco más de limo, ahí nos metemos en un lío porque en realidad no se pueden trasladar piezas y todo eso, pero bueno. Y lo que sí podemos es agregarle materia orgánica. Acá tenemos las composteras que en algunas zonas de la ciudad de la costa se han repartido. Algunos tendrán de esas, yo como ya tenía la mía ni las fui a buscar, pero otros tenemos otras composteras y muchos hacemos compost y la intendencia hace compost y es una manera de agregar materia orgánica que está estabilizada, que tiene enormes ventajas, porque no es lo mismo meter las cascaritas así como salen de la cocina en la tierra, que no es lo mismo. No es para hoy, pero no da exactamente igual. Así que bueno, agreguémosle materia orgánica y tengamos éxito en la plantación, pero no nos olvidemos del agua. Agreguemos materia orgánica, mantengamos la planta derecha, no le cortemos... Tutor. Eso, por eso. Le vamos a poner tutores, le vamos a poner agua. Que los caminos acá son así. La hormiga parece el camello. Bueno, ese es un tema. El cuidado de las hormigas es un tema. Hay una forma que funciona bastante bien, que es ponerle... Algodón, lana, alrededor. Bueno, sí, la lana un poco la frena y lo otro que se le puede poner un poquito arriba, se le puede poner un poquito como de lana y arriba hacerle como un sombrerito invertido con placa, con acetato en realidad. Entonces ellas suben por el tronco y no son capaces de pegar la vuelta. Hacer la vuelta. Entonces van por el tronco, se frenan, tiene que quedar bien pegadito. Bien pegadito. Caminan por el tronco y por el acetato no saben dar la vuelta. Entonces eso la frena bastante. No digo que 100%, pero bastante y es una solución casera. Y protegerlas de las bordeadoras. Los cañitos para la bordeadora. Los cañitos de la bordadora. Todo y después necesitamos un arquitecto y uno de la escuela de diseño para que nos ayude a que todo eso no quede horrible. Pero bueno,